Qué privilegio, mis queridos amigos, encontrarnos una vez más para juntos compartir lo que es mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Estamos iniciando un nuevo trimestre, ya el cuarto del año 2022, y qué gozo es saber que Dios nos ha acompañado hasta este momento durante estos 9 meses que ya concluyen del año 2022 y la seguridad de que su compañía seguirá estando con nosotros. También es un gozo que el Señor nos permita entrar a un nuevo estudio que confiamos en Dios que será de gran bendición para cada uno de nosotros y que las lecciones que vamos a extraer y aprender servirán para cimentar nuestra fe en nuestro Dios y en la seguridad de su victoria final. Este trimestre va a llevar como título Nuestra esperanza ante la muerte. Y estamos abriendo la primera lección cuyo título es Rebelión en un universo perfecto. El mundo creado por nuestro Dios era un mundo perfecto. La Biblia lo describe como un mundo bueno y bueno en gran manera. Y la pregunta lógica que surge en todos nosotros es cómo es que este mundo perfecto, hecho por Dios, entonces concluyó en o desencadenó en este mundo de maldad, de miseria y de enfermedad. El origen del mal siempre ha sido un tema que le llama la atención a todo el mundo. Desde mitologías hasta eruditos estudiosos han tratado de dar un significado o una razón de la existencia del mal. La mitología griega, por ejemplo, va a hablar de Pandora, que abrió su caja y salió de allí entonces, de aquella caja, todos los males que hoy aquejan al mundo. Algunos otros estudiosos afirman que el mal ha existido desde siempre porque la única manera de entender el bien es viendo su contraparte, el mal. Pero la Biblia, la palabra de Dios, presenta un contraste interesante, presenta el relato verídico y parte del principio de que todo lo que Dios hace o todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Por eso la primera sección de esta semana va a llevar como título La creación, una expresión de amor. Y 3 citas quiero colocar como fundamento para desarrollar entonces esta lección y mirar cómo en la creación vamos a encontrar la expresión de un Dios amoroso, la expresión de un Dios que se entrega por completo a cada uno de nosotros. Génesis 1:31 es la primera cita. Y dice Génesis 1:31 que Dios vio todo lo que había hecho, es decir, presenta a Dios como un evaluador de su obra, está mirando todo lo que ha hecho durante esa semana de la creación que está llegando al final del sexto día. Y Dios expresa que todo lo que está allí, todo lo que está en ese lugar es bueno y bueno en gran manera. Es decir, todo lo que Dios ha concluido es perfecto. No hay una mancha de imperfección, no hay una mancha de maldad en la creación que Dios ha dado. La otra cita que quiero colocar como fundamento entonces es Primera de Juan capítulo 4 versículo número 8. Dice la Biblia aquí en este versículo: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ese amor de Dios, es decir, el carácter de Dios, la esencia de Dios, Dios es el amor en esencia, fue lo que actuó para nuestra creación, fue lo que actuó para formar este mundo. Por supuesto, no pudiéramos pensar que de un Dios de amor saliera la maldad, como algunos afirman. Así que ahí encontramos entonces la tercera cita bíblica que quiero utilizar: la parábola de la cizaña. La parábola de la cizaña. Cuenta el relato bíblico que un dueño de finca sembró su finca de buena semilla, la sembró de semilla de trigo, buena semilla,
Pero cuando las plantas empezaron a germinar, cuando empezó a surgir la siembra, entonces los obreros, los siervos se van a percatar que junto al trigo está creciendo la cizaña. Y ellos corren a contarle a su patrón. Y el patrón determina, concluye, un enemigo ha hecho esto. Es un enemigo el que ha faltado, es un enemigo el que ha colocado esa semilla mala alrededor de la buena semilla. Así que vamos a descartar de plano a Dios como el autor del mal, a Dios como el autor del mal, porque algunos han llegado a esa conclusión, que el mismo Dios que es creador del bien es el creador del mal. Él es amor, recuerda, ese amor, su amor impregna todo lo que él hace, inclusive su creación, y en la parábola de la cizaña, Jesús determina que ha sido un enemigo que vamos a ir estudiando poco a poco el que ha hecho esto, el que ha sembrado la mala semilla. Por supuesto, estos son conceptos que pueden ir un poquito más allá de nuestra comprensión humana, de nuestra limitación humana, pero tenemos que partir del principio de que Dios es amor y en el amor no hay cabida para la maldad. Por eso vamos a ver la segunda sección de esta semana y lleva como título El libre albedrío, el fundamento del amor. Y el autor nos va a hablar de algunas cosas que son creadas por el hombre, que parecieran tener vida en sí misma, pero vamos a darnos cuenta que esa vida no es correcta. Él nos refiere a las flores superficiales. De lejos parecen bonitas, o mejor dicho, parecen naturales, parecen reales, parecen ciertas. Pero cuando uno se acerca a ellas, entonces va a notar que son flores sin vida, sin olor, sin ninguna fragancia, sin ninguna propiedad de las que tienen las flores verdaderas. El autor también se refiere a los robots. Y los robots son hechos por el hombre, programados por el hombre para cumplir ciertas funciones, para cumplir con ciertos trabajos, con ciertas tareas, y parecieran hacerla muy bien, que alguien pudiera pensar que la hacen tan perfecto que su cerebro, si pudiéramos usar esa palabra, está pensando, está razonando, pero fuera de las funciones programadas, entonces los robots no sirven para otra cosa, no sirven para nada. Por eso la vida y el libre albedrío son indispensables para recibir, cultivar y compartir el amor. En otras palabras, no se puede uno ni siquiera imaginar que un Dios de amor, cuya esencia es el amor, como ya lo estudiamos en la primera sección, entonces creara criaturas, robots. Dios pudo haber creado todo el universo como robots. Pudo haber creado a los ángeles como robots. Pudo haber creado al ser humano como robot. Es decir, que respondieran simplemente a una programación específica, que respondieran a pautas ya predeterminadas y de esa forma se hubiera evitado la entrada del mal. Pero no, y esto iría contra la esencia de Dios. Y Él, en su amor extraordinario, entonces decide crearnos con libre albedrío, decide crearnos con ese don, que es una bendición, pero que muchas veces lo convertimos en una maldición. Por eso es que algunos estudiosos afirman, bueno, si Dios nos creó con libre albedrío, si creó a los ángeles con libre albedrío, Él sabía que Lucifer se iba a equivocar, Él sabía que Adán y Eva se iban a equivocar, entonces Dios es tan culpable de la entrada del pecado como lo es Satanás. Pero nada más lejos de la realidad, porque el libre albedrío no necesariamente involucraba que debía equivocarse. Y yo creo que hay algo más que nosotros tenemos que entender. Mira, el pecado de Adán, el pecado de Eva, entonces iba a involucrar al Hijo de Dios, iba a involucrar al Señor Jesús. Él iba a pagar el precio del pecado de la humanidad.
Así que él estaba comprometido con los seres humanos. No podemos entender, no pudiéramos aceptar que él trajo el pecado. Lo que pasa es que son conceptos, como ya dije, que nosotros en nuestra limitación no podemos comprender, pero no olvides, Dios es amor y el precio del pecado lo pagó el propio Dios a través de su Hijo Cristo Jesús. La tercera sección de esta semana se titula Misteriosa Ingratitud y va a tener como base al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es un libro escrito mayormente en símbolos, es un libro muy nutrido en la simbología y allí Dios va a utilizar al profeta para ilustrarnos cómo es que la semilla del pecado, el germen del mal, entró en aquel ser inmaculado, en aquel ser perfecto que Dios había hecho llamado Lucifer. Ezequiel capítulo 28 nos va a presentar en la primera sección al rey de Tiro, al rey no simbólico, al rey literal de Tiro. Un hombre que aunque era un ser humano se creía Dios y según su propia expresión se sentaba en el trono de los dioses. Es decir, se daba esa categoría y Dios va a utilizar eso que está ocurriendo en la realidad para ilustrarnos cómo fue que Lucifer, siendo creado perfecto, llegó a ser el padre de la maldad. Voy a repetir, fue creado perfecto. Y la perfección, como ya lo vimos en la sección pasada, incluía el don del libre albedrío, el don de decidir por sí mismo, el don de decidir qué iba a hacer. ¿Y qué fue lo que pasó? Un mal uso del libre albedrío. ¿Y qué es lo que a nosotros nos condena? Un mal uso del libre albedrío. Dios nos da ese don, pero Él espera que usemos ese don para nuestra bendición, para nuestra propia tranquilidad, que lo usemos para escogerlo a Él, porque Él no espera que le sigamos en forma obligatoria. El mal uso, el abuso de este don conlleva al pecado, conlleva al dolor, conlleva la miseria. Y el mal uso, el abuso de este don en Lucifer lo llevó a traicionar al Dios. No se sintió feliz con la posición que Dios le había dado, que era exaltada después de todo para un ser creado como él. Y quiso ser, como lo ilustra allí a través de la figura del rey de Tiro, quiso sentarse en el trono de Dios, quiso ser igual que Dios. ¿Cómo fue que esto entró a su corazón? Sabes, el pecado es algo misterioso e inexplicable. No pudiéramos nunca encontrar una forma de entender cómo fue que se inició. Por eso dice la Biblia que el cielo estudiaremos el tema de la redención, porque es inexplicable para nosotros. Es más, cualquier intento de explicar el pecado haría del mismo una justificación, le daría al mismo una justificación. Es decir, si el pecado tiene una explicación por lo cual inició, si el pecado tiene una explicación por lo cual creció en el corazón de Lucifer, tendríamos que justificarlo y tendríamos que perdonarlo automático. Pero repito, es algo misterioso e inexplicable. Pero en la cuarta sección vamos a mirar el resultado de esa semilla del pecado que entró en el corazón de Lucifer. Dio como fruto el peor de los pecados, el pecado que considero el más horrible de todos. Y por eso esta cuarta sección lleva como título El precio del orgullo. Y vamos a encontrar en ella la referencia bíblica al contraste que siempre ha existido entre Jerusalén, la nueva Jerusalén, y Babel y Babilonia. Babilonia entonces se erige como el poder
humano que contradice la voluntad de Dios, que contradice la palabra de Dios, que se opone a Dios, que se convierte en el poder que va a tratar de suplantar a Dios. Por eso nosotros vamos a encontrar en la Biblia que Dios le dice a Abraham que salga de Ur de los Caldeos para llevarlo a Canaán. Vamos a encontrar que los judíos, después de 70 años de cautiverio en Babilonia, vuelven a Jerusalén. Y en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar el último llamado de la misericordia divina, el último llamado de la misericordia de Dios para que el hombre sea salvo, cuando le dice: salid de ella, pueblo mío, manda a salir de Babilonia, manda a salir de allí, del poder opresor que se opone a Dios. Así que Babilonia es un símbolo de oposición, es un símbolo de orgullo y arrogancia, y la figura principal es su primer rey, o el rey más destacado, Nabucodonosor. Por eso repito que el orgullo es el peor de los pecados, y sería bueno pedirle al Señor que nos ayude para desarraigarlo de nuestro corazón, porque aunque es el peor de los pecados, oye, quizás es el más fácil que llegue a nosotros. Es el más fácil de aceptarlo, porque a veces ni cuenta nos damos que el orgullo nos está matando. Destruyó a Satanás y destruirá a todo aquel que se ampare en él. La última sección de esta semana lleva como título la propagación de la incredulidad. Y vamos a mirar que el germen que inició en el cielo, esa lucha que inició en el corazón de Satanás, rápidamente se transmite a los ángeles, a la tercera parte de los ángeles la acepta, y entonces es trasladada a raíz de la desobediencia de Adán y de Eva a este planeta, al planeta Tierra. Por eso nosotros vamos a encontrar allí en Apocalipsis capítulo número 12, el inicio del pecado, cómo es que Cristo derrota a Satanás en la cruz del Calvario, pero cómo entonces el enemigo traslada su odio a Jesús, el odio que siente por el ser humano, por el Salvador, el odio que siente por Dios, lo traslada entonces a sus criaturas. Y Apocalipsis 12:17 dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen entonces en su corazón el deseo de seguir a Dios. Pueden surgir algunas preguntas, que son preguntas humanamente hablando naturales. ¿Por qué? Si Dios sabía todo el daño que Satanás le iba a causar a este mundo, ¿por qué no lo destruye de una vez? Cuando se rebeló, ¿por qué no le destruyó de enseguida y destruyó de una vez a los ángeles que se habían unido a su causa? No olvidemos, mis queridos amigos, mis queridas amigas, que Dios es perfecto y todo lo que hace es perfecto. Todo lo que hace tiene una razón de ser. Si Dios hubiera destruido a Lucifer de una vez, si hubiera destruido a el enemigo de una y a sus secuaces de una, entonces dos terribles problemas se hubieran presentado a esta humanidad y al cielo. El primer problema, la obediencia hubiera sido por miedo. Los ángeles hubieran dicho: no nos podemos equivocar, no podemos nosotros pensar diferente porque nos aniquila, tenemos que obedecer. Sería una obediencia obligatoria. La tierra pensaría igual. Y lo que es peor, la duda de si Satanás tendría o no razón en sus argumentos estaría no solamente por una temporada, no por 100 años, no por 1000 años, no por 1.000.000 de años, estaría por toda la eternidad. Así que Dios le permite al enemigo que desarrolle su agenda, que desarrolle sus argumentos, que desarrolle lo que piensa, para que en consecuencia nosotros notemos
que Dios es el que tiene la razón. Él introduce el pecado a este mundo. Él introduce el pecado a esta humanidad. Pero alabado sea el nombre de Dios. Aunque Satanás pareciera estar venciendo, Dios le colocará fin a este imperio de la muerte. Por eso el título de este trimestre. Por eso la lección de este trimestre. Nuestra esperanza ante la muerte sigue siendo Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y nos ayude a entender cada día más la palabra de Dios.